Comenzamos con una entrega más de la parashá Tazria. Esta parashá añade a la anterior que vimos la semana pasada respecto de más leyes de impureza. Y sobresale en diferentes episodios tanto los aspectos de impureza relacionados con la concepción de un bebé, la impureza de la mujer durante su periodo menstrual, y después se adentra al tema de la lepra. Esta parashá se lee muchas ocasiones, como fue el caso de esta semana, con la parashá Metzorah, que ya la explicaremos, pero que decidimos estudiarla de forma separada para que mantenga consistencia con las parashot de años anteriores. Entonces, esta parashá, como ya hemos mencionado, empieza con el tema de la impureza de la mujer, cuando concibe a un niño o a una niña. Estamos hablando del parto de la mujer. Pero hay que entender lo que realmente significa la impureza. La parashá profundiza muchísimo más para dejar claro el tema, donde hay una gran diferencia entre un proceso natural de impureza, por ejemplo, cuando una mujer menstrua o da a luz, y cuando un hombre se contamina con el otro lado, en el cual se le manifiesta la lepra, la cual en sí ya es una mancha visible en la piel, pero que es consecuencia de una actitud impropia, incorrecta por parte del ser humano. Entonces, vamos a entender el principio de la parashá Tazria, donde por una parte nos explica que la impureza es finalmente un estado de desconexión espiritual. Sin embargo, no es lo mismo una desconexión asociada por una impureza física natural, como pudiera ser el periodo de la regla de la mujer, o, por ejemplo, un hombre que se satisface a sí mismo y se impurifica a través de un proceso de imaginación totalmente perturbado de lo que es un encauzamiento natural del uso de su pensamiento y sus emociones. Por lo tanto, vamos a profundizar de una forma diferente en el entendimiento más profundo de cómo explica el Zohar lo que hemos visto a través de muchos casos de años anteriores. En muchos textos existe la expresión de la mujer virtuosa. Se habla de esta expresión tan bella, por ejemplo, en Mishlei, capítulo 12, versículo 4, que es Proverbios, Mishlei Proverbios, dice: una mujer virtuosa es una corona para su marido. ¿A qué se refiere? La mujer virtuosa es la Shejina, es Malhut, que es la gota de semen, pero también es el sentido femenino. Por ello, mucho cuidado con la parte técnica aquí, el marido representa Zeirampin, es decir, específicamente a la Sefirá Tiferet. Entonces, la mujer, la parte femenina, representaría Malhut, la Shejina, la presencia divina, la gota de semen, y el marido representaría Tiferet. Por lo cual, la conciencia a nivel de pensamiento representa el sentido masculino y Malhut, que es la parte física, representaría el sentido femenino. Ahora bien, cuando estoy hablando en este caso de Malhut, la gota de semen, no estoy hablando de la parte física, no estoy hablando de la parte líquida, no, estoy hablando de la esencia y la energía que está contenida en ese aspecto femenino. Esa mujer virtuosa, dice el Zohar, es señora de muchos ejércitos y ángeles celestes. Es decir, que existe una gran fuerza metafísica en el control de lo que es llamado la Shejina o la matrona. Y quiero hacer una aclaración que me parece que nunca mi maestro ha hecho respecto de esta expresión de la matrona que se utiliza en el Zohar. Esta expresión matrona es porque así como hay un patrón, un jefe, un
dueño de las cosas, el patrón. De la misma forma, es como si hubiera una matrona, una jefa, donde el sentido femenino tiene poder sobre una serie de eventos, acciones o cosas. Por eso es la traducción de la matrona, porque es como si fuera un patrón, pero en el sentido femenino. Y por eso es que dice que la matrona tiene y es señora de muchos ejércitos y ángeles celestes. Es decir, esa Shejina o la matrona tiene una fuerza sobre el poder de la creación. Cuando ésta se apega a sus reglas y conoce la Torá, se tiene una fuerza sobre la creación. Al conocer y apegarse a esas reglas, dice el Zohar, la Torá se acerca. Y cuando no es así, se aleja y viene el caos. Es decir, la pureza sexual acerca el conocimiento para efectos de tener control sobre los eventos en el plano invisible. Pero la promiscuidad, finalmente la imaginación desmedida, provoca un caos en la vida de la persona. De igual forma, una relación sexual contiene elementos más que la parte física. El alma que ha de venir derivado de una relación sexual se define en función de la inclinación de la persona hacia la columna izquierda o hacia la columna derecha. Y esto me encanta porque nunca había tenido oportunidad de comprender muchos aspectos que explica mi maestro, pero con un nivel de profundidad mucho mayor como lo define el Zohar. Quiero aclarar aquí, mi maestro de verdad hace una gran síntesis de todo lo que expresa el Zohar, pero muchas veces ya en un nivel más avanzado es muy interesante poder profundizar. Dice que aquella persona que inicia en la columna izquierda, luego es bendecida por la columna derecha y se perfecciona en la columna central. En realidad, ese es el proceso del Baal Teshuvah. Prácticamente no importa si es nacido de una familia judía o si finalmente no lo es. Toda persona empieza un proceso de corrección de sus diferentes cualidades negativas. Empieza a desarrollar el Gesed, que sería la columna derecha, y empieza a tratar de neutralizar esos aspectos con un contrapeso que finalmente aterriza en un equilibrio en lo que es la columna central. Aquel que llega a perfeccionarse en la columna central recibe lo que denominan una porción santa de los mojín celestiales. Mojín significa cerebros. Por lo tanto, aquel que llega a un control del deseo de recibir, que sabe equilibrar su deseo de dar, y entonces aprende lo que es recibir para dar, ese recibe, claro, es una metáfora, una porción santa de los mojín celestiales. ¿Pero qué quiere decir esto? Dice, a ese se une Keter Jochma y Bina. Es decir, es como si la persona tomara control de ese cerebro que es el que mantiene la directriz y la cohesión de toda la creación. Y se une a el alma de esa persona, que se eleva desde los mundos de abajo, es decir, Malhut. En esencia, esto es una gran explicación de lo que representa aquella persona que llega al nivel de Tiferet, es decir, que ha hecho Teshuvah, que ha hecho la corrección de sus virtudes equívocas y que finalmente ha ido perfeccionando a través del conocimiento de los secretos del cielo y finalmente de la conexión. Esa persona otorga bondad al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que otorga Gesed al mundo? Porque aquella persona que conoce la Torá y que es capaz de acceder a esos niveles de conciencia tan altos, desarrolla la capacidad de bajar un alma al mundo
del nivel de Binah. ¿Y qué es Binah? Es un alma que tiene la capacidad de transformar cualquier aspecto negativo en positivo en su vida. Es el Shabbat. Es una energía que circula de forma totalmente opuesta al resto de los días de la semana. Esa alma que baja de Binah, dice, resplandece sobre esa persona. Pero quien baja un alma del lado izquierdo, es decir, quien no tiene control de su imaginación, quien no tiene control de su deseo de recibir, o quien finalmente no tiene control de esas emociones que están gobernadas literalmente por el miedo, es considerado un malvado, un rasha, puesto que el alma que va a traer también a su vez ocasionará dolor en este mundo. ¿Y qué es lo que tenemos inundado el mundo? Almas con deseo de recibir, almas con miedo, almas con una serie de emociones erráticas que generan gran cantidad de dolor en este mundo. Por eso dice que una mujer virtuosa traerá corona para su marido. Es decir, es esta alma que ha llegado al nivel de Malhut y que tiene control de los mojín, Keter Jochma Binah, para efectos de poder bajar un alma que genera paz en el mundo. ¿De qué depende? Que sepa cuáles son los misterios y el significado profundo de la Torah. Es obvio que a través de un mundo que está inundado de ignorancia en todo este tema, es imposible poder llegar a este objetivo. Por eso la importancia de la difusión de la Cábala. Malhut es, y dice el Zohar, es el árbol del bien y del mal. Porque si la persona tiene mérito, es bueno. Si la persona no tiene mérito, es decir, no tiene conocimiento, es malo. ¿Y por qué dice que recibe los mojín celestiales y resplandece? Pregunta el Zohar. Porque se comportará bien con él y no mal. ¿A qué se refiere que se comportará bien con él y no mal? Que aquel que tiene la capacidad de diseñar el alma que va a bajar a este mundo, eso es lo que finalmente va a proyectar en su vida. Pero aquel que finalmente no tiene control sobre ese nivel de conexión, una conciencia tan elevada, lo que deriva son situaciones de juicio. De igual forma, la intencionalidad del hombre, mucha atención a lo que voy a explicar, el sexo de un bebé está definido por la intencionalidad del hombre. No es una casualidad divina. Esa intención, esa kavaná del hombre, definirá si nacerá niño o niña. Ojo, también depende que la mujer sea un receptáculo amplio para efectos de poder recibir esa alma. Aclaro aquí que la gente piensa que el sexo del bebé es una casualidad, y no es así. Siempre y cuando tanto el hombre como la mujer tengan la sabiduría y sepan las intenciones correctas, el sexo lo define el hombre junto con el Creador. Pero literalmente, el versículo 9 de la Parashá Tazria dice que si la mujer concibe primero que el varón, no hay necesidad de la decisión de Akadosh Baruj Hu, simplemente dará a luz un varón. Por cuanto no hay participación de la pareja, si no hay participación de la pareja, entonces el Creador distingue si la gota es femenina o masculina. Y una vez que observó, el Creador decide. Por lo tanto, como papá y mamá simplemente dicen, vamos a tener un bebé, pero no hay ningún entendimiento de los mojín celestiales, pues lo que baja es lo que el Creador decide. Pero esta es una labor donde el Creador invita a papá y mamá a decidir lo que quieren en conjunto. Sin embargo, hay algo muy interesante. La expresión que viene en la Torah,
Si una mujer se halla embarazado, sabemos que el nivel de Malhut es femenino y también la Torá la llama mujer. Es decir, cuando se refiere a si una mujer se halla embarazado, también Malhut es la mujer. Entonces dice Rabí Hizquiyá, ¿cuán múltiples son tus obras, Hashem? En el Salmo 104, versículo 24. Es decir, esto es sumamente interesante, Akadosh Baruj Hu también siembra una serie de semillas en este mundo con sabiduría y después cada una brota según su especie, como lo dice en Bereshit. Así es como cada cosa brota en su propio tiempo. Por lo tanto, aquella expresión que dice los tiempos de Dios son perfectos, tiene su razón de ser y obedece a la expresión en realidad si una mujer se haya embarazado. Es decir, es como si Akadosh Baruj Hu embarazara el mundo y colocara una serie de semillas. Esto nos deja ver que hay una gran sabiduría oculta en los mundos y esta sabiduría se precipita a través de 32 senderos, que son todos los canales, todos los senderos del árbol de la vida, y todo fluye desde Biná. Por eso, como Biná representa la sabiduría, en el texto de Mishlei, capítulo 24, versículo 3, dice, con sabiduría esto es realizado. Con sabiduría has hecho todas en Biná y a través de Biná. Por ello repite insistentemente el Zohar. Todos los ríos corren al mar. Y dice, estas son las generaciones del cielo y de la tierra cuando fueron creadas. Posiblemente los que han estudiado Bereshit recuerdan esta expresión. Estas son las generaciones del cielo y de la tierra cuando fueron creadas. La palabra creadas utiliza la expresión Beibaram, lo cual, dice el Zohar, debe leerse Behei Baram, Behei Beram. Con la Hei las creó. ¿Cuál letra Hei? La Hei de Biná. Es decir, que todas estas generaciones que hubo de los diferentes mundos fueron creadas con la Hei de Biná. Por eso dice, la tierra está llena de tus criaturas, porque se refiere a que todo lo creado proviene de Biná. Luego entonces, ¿qué significa esto en términos prácticos? Biná es Shabbat. La intencionalidad de la relación que hay entre hombre y mujer en Shabbat determinan todo lo creado. Todo lo que está dentro del hombre y de la mujer, pensamientos, emociones, miedos, sufrimientos, esperanza, amores, todo eso es lo que se vierte en ese momento y eso es lo que se reproduce. Por eso hay que llegar limpio al Shabbat. Y por eso es que esta parashá nos habla que antes de entrar al tabernáculo había que limpiar toda impureza. Luego menciona algo muy interesante que desconozco por qué mi maestro no lo explicó. Dice el Zohar que cuando una pareja va a copular y va a concebir, así literalmente lo dice, Akadosh Baruj Hu despierta un Espíritu Santo y éste baja con una imagen. Y esto tiene consecuencias supremamente importantes. Repito, cuando una pareja va a copular y va a concebir, Akadosh Baruj Hu despierta un Espíritu Santo, es decir, despierta un espíritu intangible, y este baja con una imagen, y ese es el secreto de la frase
que viene en Job, capítulo 3, versículo 3, y la noche en la que se dijo, ha concebido un varón. Eso viene en el libro de Job. Y se dice, en el cielo, un hijo ha sido concebido por fulano de tal. Entonces Akadosh Baruj Hu le hace jurar a este que será un justo. Es decir, cuando una persona es concebida, una imagen espiritual, una imagen intangible, es creada de esa persona. Es el espíritu de esa persona. Y le hace jurar a Akadosh Baruj Hu que va a bajar al mundo a conocer los secretos del cielo, a estudiar Torah, a hacer Teshuvah, etc. ¿Qué pasa? Que ese espíritu desciende en una imagen llamada la imagen de Elohim. Entonces, vamos a comprender. Por una parte, cuando va a concebirse un bebé, se genera una imagen espiritual y por el otro lado, algo que es llamado la imagen de Elohim. Por eso, en el Salmo de Tehilim 39, versículo 7, dice, ciertamente en una imagen camina el hombre. En tanto, esa imagen está con él, existe en este mundo. Pero si la imagen se va de él, ese hombre muere. Por lo tanto, nosotros no estamos vivos porque simplemente tenemos huesos y músculos y órganos, sino porque hay una imagen, hay un alma, que es lo que le da vida a todo eso. En realidad, para aclarar este concepto, hay dos imágenes que se unen. Utiliza el Zohar la palabra Tselamim. La palabra Tzel significa sombra. Entonces es como si tuviera dos imágenes, dos sombras. Una es su imagen en este mundo y la otra es su imagen celestial. Con esto yo no estoy hablando del cuerpo de la persona, sino que la persona como tal representa una imagen en este mundo, toda su esencia que tiene en este mundo, pero también tiene una imagen celestial, que es básicamente su imagen espiritual. Por eso en el Shir HaShirim, el Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 17, dice, cuando el día refresque, las sombras, en hebreo, Tselamim, se vayan. Es decir, no dice la sombra, dice las sombras, plural. Se refiere a las dos sombras, las dos de ellas. Contrariamente por eso, y ojo, no vamos a tocar el tema, los rituales de hechicería, y lo explica el Zohar, utilizan dos velas para impurificar esas imágenes. Normalmente los hechiceros utilizan dos velas y ponen la fotografía de la persona en medio cuando quieren dañar a una persona. Y utilizan palabras junto con las velas y usan la imagen de la persona para dañarla por esta razón. Eso es posible, ojo, cuando la persona hace Zera Levatalá. Y esto es muy, muy importante. Ninguna fuente de hechicería puede dañar al hombre, pero si éste hace Zera Levatalá, es decir, se impurifica sexualmente a través de contaminación de su semen, lo que ocurre es que deja almas, espíritus sin cuerpo que son aprovechados para tal propósito. En pocas palabras, deja su alma en depósito a la contaminación. Ese hombre que pierde su semen deja almas en depósito
para la contaminación. No obstante, el que hace Shabbat y el que cuida su pureza sexual no es ni siquiera potencial candidato para sufrir tal daño. Así lo explica el Zohar. De la misma forma, viene una advertencia muy importante para la ira. Dice que cuando una persona arroja objetos u otra cosa en su ira, entrega los mismos, no se refiere a los objetos, sino a su energía al otro lado. Entonces, muchos acusadores esperan recibir ese objeto. Ahí la gente iracunda sufre múltiples pérdidas, incluyendo las económicas, y no prospera por tal motivo. Ninguna bendición mora en dicha persona. Literalmente estas palabras son del Zohar, no son una explicación, porque dice, esa persona que se ira no prospera porque esa persona pertenece al otro lado. Es decir, lo que hace es que entrega su imagen al otro lado, como ya explicamos. Por esto, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque hay un espíritu maligno que se adhiere a la imagen de ese hombre. Entonces, esa energía negativa de la ira es una fuerza que se adhiere a la persona y toma su imagen. Se asienta en dicha imagen y esa imagen nunca regresa más a ese hombre. Se da cuenta ese hombre y se siente rechazado en todo sentido. Se siente ocasionalmente rechazado por los hijos, por la pareja, por el socio, el compañero de trabajo, el compañero de familia. Se siente un rechazo general. Y eso está asociado con la ira. Porque ha habido una fuerza que ha tomado la imagen de esa persona. Por lo tanto, la persona ya no se siente, como dicen, dueña de sí misma. Por eso el iracundo siempre tiene la sensación de que los demás le rechazan, que le han abandonado o que no le ayudan en su propósito. Porque en realidad lo que ocurre, y esto es muy fuerte, es que a Kadosh Baruj Hu le ha dejado y le viene un karma duro porque pertenece al otro lado. Cuando un alma va a bajar a este mundo para ser acomodada en una familia, en medio de una situación, dice el Zohar que desciende del Gan Eden, del jardín de Edén, donde, cuando va a bajar esta alma, considera a Kadosh Baruj Hu a los justos, pero también después va al Gehinom, es decir, al inframundo. La persona testifica, es decir, esa alma pasa enfrente de los justos, un mundo maravilloso, pero también esa alma testifica cómo son castigados, cómo es el sufrimiento de un alma por los errores cometidos en el mundo. Y también ve cómo los justos son recompensados por el cumplimiento de cada mitzvah, de cada precepto. Entonces, a pesar de que nosotros no lo recordamos, nuestra alma, antes de bajar al mundo, testificó lo que era la recompensa de tener una vida de sabiduría y lo que era la tristeza o el sufrimiento, la separación que siente de una vida llena de ignorancia. Entonces, esta imagen santa, así lo dice, no es que estamos hablando de una situación religiosa, sino esta imagen efímera, esa esencia, permanece junto a ella hasta que viene a este mundo. Pero el hombre no sabe nada de los caminos del Creador en este mundo hasta que nace. Es decir, sufre una amnesia de todo este aprendizaje que hubo en este estado de letargo, donde esta alma visualizó lo que es el mundo de los justos y el inframundo. Y eso es lo que quiere decir la frase:
cuán múltiples son tus obras, Hashem, en el Salmo 104:24. Es decir, se refiere a que el alma presenció todas las obras que podía hacer en el mundo antes de venir, las buenas y las malas. Todos los probables errores que íbamos a cometer en nuestra vida y lo que iba a pasar, lo vimos antes. Y todos los aciertos que íbamos a tener en nuestra vida, los vimos antes. Después viene una desconexión y empieza la película que empezamos a desarrollar en la vida real bajo la percepción y la intención que nosotros ya determinamos. Como podemos ver, nos está explicando todo un tratado el Zohar de cómo baja un alma al mundo y que la forma como baja esa alma al mundo depende del estado de pureza o de impureza del hombre. Cuando un alma baja a este mundo, baja femenino y masculino. Se dividen. Es decir, en el mundo de las almas, femenino y masculino están juntos. Pero como este mundo es dual, tenemos un cerebro derecho, un cerebro izquierdo, bueno, malo, femenino, masculino. Se dividen y uno, o cada uno, queda revestido de un cuerpo de varón y una en un cuerpo revestido de una hembra. Por lo tanto, el alma masculina se reviste en un cuerpo de varón y el alma femenina se reviste en un cuerpo de hembra. En realidad, es la misma alma dividida en dos. Pero el problema es que cuando dos personas se emparejan, ojo con lo que voy a decir, y no son almas hermanas, entonces las almas que vienen se emparejan y bajan almas indignas o impropias. Estoy leyendo literalmente el Zohar. Las almas hermanas experimentan una verdadera unión en todo sentido, espíritu y cuerpo. Por eso, en Bereshit dice: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y bestias según su especie. Repito, ganado, reptiles y bestias según su especie. Por eso es el espíritu del hombre que sale con su pareja que se parece a él. Y esto es muy fuerte. Por lo tanto, solo lo correcto es que un espíritu masculino se reviste en un varón y un espíritu femenino se reviste en una mujer. Voy a ser muy breve porque es muy fuerte esto. Cuando está hablando de las bestias, está hablando de un ser completamente ignorante, que simplemente no razona. No es un tono ofensivo, sino para efectos de entender lo que es esa condición de irracionalidad. Pero dice, cuando son hijos impropios, el varón o la mujer nacen separados. Y esto es algo muy importante, porque cuando son hijos que no provienen de un alma hermana, básicamente no se van a encontrar con esa facilidad. Cuando el alma baja, toma 33 días para que se asiente en el cuerpo. Por eso es que hace referencia a que la mujer tarda un periodo de 33 días en purificarse, porque como entrega un alma en este mundo, es decir, parte del alma de la mujer sale, vuelve a retomar
esa alma para sentarse en el cuerpo. Ahora bien, dice, sino que esa alma tarda 33 días en asentarse en el cuerpo, sino que está 33 días en su sangre para purificación. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de la mujer que concibió un varón? No. Se refiere a la sangre de la circuncisión del hombre y a la sangre del propio niño. Es decir, que cuando una mujer tiene a un hijo varón, toma 33 días para que se asiente el alma del niño que nace en el varón. Y se refiere a que el proceso de purificación es el de la circuncisión del hombre y de la sangre del propio niño. Pero justamente explica aquí que cuando baja el alma al mundo, el cuerpo está incompleto y se mantiene impuro durante 7 días. Eso es lo que dice la expresión será impura 7 días. Por lo tanto, en realidad no está hablando del proceso de purificación de la mujer a nivel físico, sino está hablando del proceso de purificación que sostiene el alma que está bajando en el propio niño que está naciendo, donde durante 33 días se asienta esa alma en el cuerpo y donde se mantiene impura esa alma que se está adaptando al cuerpo durante 7 días. Por eso hay que esperar 7 días para que se circuncide. Porque quiere decir que entonces esa alma ya se asentó, es capaz de sobrevivir en ese cuerpo. Será impura 7 días. No se refiere al cuerpo, se refiere a el alma para poderse asentar en dicho cuerpo. Entonces, en Vayikra, justamente en esta parashá, capítulo 22, versículo 27, dice, permanecerá 7 días bajo su madre. Se refiere a Malhut. Y al estar debajo de ella, no pueden conectarse con ella hasta que llega el Shabbat. Por eso la expresión de la Torá es muy compleja en este sentido, donde esta expresión permanecerá 7 días bajo su madre, se refiere a Malhut. Entonces, está todavía esa alma desconectada del mundo espiritual, todavía no se ha sentado al 100%, en el mundo físico. Se conecta con la madre, pero no está hablando de la madre física. Se conecta con la madre que es Binah. Se conecta con Zeirampin, que es el cuerpo y el alma. De aquí comprendemos por qué hasta que un bebé cumple los 40 días, si se define si el corazón late o no late, si vive o muere hasta la 6ª semana de gestación. La expresión que estamos hablando, en realidad, cuando dice que cuando una mujer concibe un varón, permanecerá en la sangre de purificación 33 días, todo mundo interpretamos, y no soy excepción, que es la mujer la que está purificándose durante 33 días. No, se está refiriendo al feto que está en la mujer, donde esa alma tarda 33 días en asentarse, más 7 días en poderse integrar dentro de ese cuerpo. Y entonces a los 40 días sabemos si el corazón de ese bebé late o no. Pues ese mismo proceso, cuando nace el bebé, ahora es el proceso inverso de purificación, que así como la madre otorgó esa alma al feto, y ahora esa alma sale de la madre, por eso es que la mujer se impurifica
durante 33 más 7 días al momento de la concepción, porque es el alma del bebé que sale de la madre y que así como tuvo un proceso de asentamiento dentro de la madre, ahora esa alma tiene un proceso de asentamiento físico fuera de la madre. Por eso el proceso de impureza se invierte. Y esto es un hidush, porque yo no comprendía por qué el Zohar hablaba de los días de asentarse en términos del cuerpo a nivel de concebir, pero por el otro lado la Torá expresa el proceso de la madre al momento como si fuera del parto. Entonces me pregunté, ¿por qué una madre es impura por simplemente concebir un bebé? ¿Qué tiene de impureza concebir un bebé? Es una cosa hermosa. No, es que el alma saca de sí la misma alma que también fue imbuida dentro del cuerpo del bebé, dentro de ella. Por eso, incluso, cuando esta alma que se alimenta de la madre en todo sentido, de su pensamiento, de sus emociones, de todo lo que come, de todo lo que escucha, todo lo que siente la madre, eso lo siente el bebé. Y precisamente esa alma se está alimentando como si fuera una subalma dentro de la propia madre. Y después, cuando esa alma sale ya al mundo físico, también la madre tiene un proceso de desprendimiento. Se dice que se desprende la placenta, se desprende eso que alimentó al bebé durante todo ese tiempo, pues precisamente ese desprendimiento es un proceso espiritual que sufre la madre. Y por eso es que permanece impura. Es decir, ocurre una desconexión. No estoy hablando que queda mal, sino que ocurre una pérdida, digamos, a nivel espiritual, que tiene que reponer la madre, que es esa alma que está dando a luz, ahora sí, en un nuevo bebé. Espero haberme explicado, porque de verdad es muy complejo para mí poder utilizar palabras para expresar esto. Entonces, por eso, hasta que llega Shabbat, conecta con la madre, explicábamos que es Binah. Cuando el bebé nace y conecta con Shabbat, se conecta con Zeir Anpin, el cuerpo y el alma. Ahora bien, la expresión, si ella da a luz una hija, mujer, que viene en Vayikra, capítulo 12, versículo 5, no está hablando específicamente de una mujercita, una bebé hembra. De lo que está hablando es que si ella da a luz una hija mujer, se debe a que el lado izquierdo tiene más poder y el derecho está sometido ante éste. En pocas palabras, porque prevalece la fuerza de Geburah. Es decir, cuando hay una inclinación hacia el lado izquierdo, cuando hay más Geburah, nace mujer. Por lo tanto, dice Vayikra en versículo 12, dice, si ella da a luz una mujer, el lado izquierdo, Geburah, tiene más poder. Quiere decir que si la mujer domina al hombre, aquí sabemos que es separada de Malhut, pero el cuerpo no asienta bien. ¿Qué está diciendo el Zohar? Que cuando la mujer domina al hombre, es separada de Malhut, pero el cuerpo no asienta bien. Es decir, que ante este dominio, ante este rigor, ante esta inclinación del lado izquierdo, cuando la mujer domina al hombre, pueden quedar almas invertidas. Es decir, la mujer ocupa el lugar del varón
pues entonces viene un alma de una mujer dentro del cuerpo de un varón. Y entonces surge toda esta problemática de un varón que tiene tendencia a comportarse o un desequilibrio hormonal de una mujer. Esto viene desde el momento de la concepción. El secreto que habla el Zohar de desterrar a la serpiente impura se refiere a la circuncisión, la cual fue destinada, la serpiente, a vivir en el polvo. Así le dice, vivirás en el polvo. Bueno, vamos a entender qué significa esto. En realidad, es la serpiente, la circuncisión, se refiere precisamente a cortar el prepucio. Eso es lo que finalmente se entierra, ese trocito de prepucio que es enterrado en el polvo de la tierra. Pero ¿por qué entonces habla de que el prepucio es la serpiente? Esto lo vamos a explicar muy rápido. Es que el prepucio que está en el órgano masculino representa un velo para el mundo espiritual. Por eso se quita ese velo y es enterrado en el polvo de la tierra. Cada uno, dice la Torá, debe ofrecer un hijo como ofrenda de paz. Por eso tiene que haber pasado Shabbat. La ofrenda no es el hijo, es la circuncisión misma. A eso se refiere una ofrenda. Lo que está diciendo aquí, que se circuncide un varón y debe haber pasado Shabbat. Quiere decir que esa alma ya conectó con Binah. Y el que conecta con Binah precisamente lleva una vida de paz. Vayikra, capítulo 12, versículo 3, dice: y el octavo día se circuncidará la carne de su prepucio. ¿Qué significa esto? Justamente está redundando sobre lo que explicamos de la unión de Binah con Malhut. Todo el tema de la circuncisión es quitar el velo que permite ver el mundo espiritual y revelar sus secretos. El octavo día es el signo del pacto sagrado. Ese es el pacto sagrado. No estamos hablando de un rito físico solamente. No, estamos hablando de una conexión. Por eso, aquellas personas que no tienen la circuncisión normalmente prevalecen con un velo que les ata a sus 5 sentidos. Y como este velo que ata los 5 sentidos es llamado la serpiente, por eso el Zohar explica que le dice vivirás en el polvo, porque el propósito de la circuncisión es quitar ese velo representado por el prepucio que es enterrado en la tierra. Entonces, son 8 los días que hay que esperar. Y esto es muy bonito, porque el octavo grado es contando de Jochma hacia abajo, donde llegamos a Yesod. ¿Cómo sabemos que la circuncisión quita ese velo? Porque la circuncisión se tiene que hacer obligatoriamente al octavo día. Es que son 8 sefirot de Jochma a Yesod. Ese que hace el proceso de conexión de la circuncisión, hace esa unión. Ese es el famoso pacto sagrado, porque la palabra sagrado significa kadosh, es decir, del otro lado. Quiere decir que el que hace la circuncisión es el que es capaz de conectar su yesod, su sexualidad, con el nivel de Jochma, que es toda la capacidad creadora. Por eso es el pacto sagrado, porque es capaz de conectar con el otro lado, el yesod, con el nivel de Jochma, que es la meditación. El secreto de la circuncisión es eliminar el prepucio.
el secreto de la serpiente impura, es decir, el velo de los 5 sentidos que impide la conexión con Yesod. ¿Qué hacemos con la circuncisión? Quitamos la serpiente impura. Vamos a traducir. Quitamos los 5 sentidos que impide la conexión con Yesod. Cuando el acto de la circuncisión ocurre, explica el Zohar, y se reúne, dice la nación santa, es decir, todos los tzadikim se unen para circuncidar a un bebé, dice, el propio Akadosh Baruj Hu baja a eliminar el prepucio de arriba, es decir, el velo espiritual que hay en esa persona. El prepucio de abajo, que es propiamente el pellejito que está adherido al miembro sexual masculino, es puesto en una maceta con tierra. Es decir, preparamos el lugar donde ponerlo. Ese es el significado de y el polvo será el alimento de la serpiente, que viene en Isaías capítulo 65, versículo 25, y que dice, polvo comerás todos los días de tu vida. Está hablando específicamente del acto de la circuncisión. Por ello, el hombre es quien prepara mediante este acto el lugar donde va a poder vivir y donde pondrá a vivir a la serpiente. Todo este rito está asociado con una metáfora. Y explica el Zohar, porque todas las acciones que Israel hace abajo despiertan una acción arriba. ¿Qué significa? Que el acto de la circuncisión, la intencionalidad que se pone abajo, despierta una acción para también quitar el velo espiritual arriba. Como Shabbat implica un yesod total, implica la fuerza para matar ese animal, es decir, una ofrenda de ganado. El Shabbat, cuando finalmente ese bebé que nace pasa el Shabbat, ¿qué significa el Shabbat? Es una fuerza de Yesod para matar ese animal. Es decir, se le faculta a ese ser humano en la conexión con Shabbat para que pueda, cuando va creciendo, tener la fuerza de dominio sobre sus impulsos, sobre sus emociones. Por eso aquel niño, para que sea circuncidado, primero tiene que por lo menos pasar un Shabbat. ¿Qué pasaba en la cultura grecorromana? Estaba prohibido circuncidarse, porque lo que predominaba era la belleza física, la adoración al cuerpo, la belleza del cuerpo. Y se muestra en múltiples estatuas y cuadros. El miembro sexual masculino no era circuncidado. Vamos a entender esta metáfora que es muy interesante. Claro, cuando la adoración al cuerpo, la adoración a la sexualidad es física, la adulación a la imaginación sin control, a todo este hedonismo físico, recae en un caos y en una promiscuidad sexual. Ojo, no quiere decir que no puede haber placer sexual entre la pareja, pero la pregunta es cuál es el dominio, la adoración al cuerpo y la adoración a la belleza sexual o la adoración al dominio de la imaginación a través de la conciencia y de lo que es realmente la unión de la pareja para poder producir algo en esta unión. Son dos elementos que no discuten el placer ni está divorciado en uno de otro. Por eso es que nos damos cuenta que la adoración del cuerpo grecorromano acabó
en un hedonismo brutal y que finalmente el pueblo de Israel lo que muestra es un estado de conciencia de autocontrol, de contención. Es decir, es un placer, pero que tiene una intencionalidad muchísimo más positiva o productiva en términos prácticos frente a una consideración sexual que no tiene limitación ni freno alguno. Por eso dice que produzca la tierra, es decir, Malhut, seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y bestias. Es decir, el resultado de esta unión sexual va a traer un alma dominada por un espíritu animal, por un espíritu controlado por sus 5 sentidos y controlado por la ignorancia, la irracionalidad. Por eso el pueblo de Israel no produce seres vivientes de la tierra. El pueblo de Israel, ya explicamos, conecta con los mojín superiores para efectos de bajar un alma de Binah, no de Malhut. Esa es la gran diferencia de la sexualidad del pueblo de Israel. Que todo mundo dice, voy a traer un bebé de la unión de un óvulo y un esperma, de los miembros sexuales femenino y masculino. Para eso no se necesita más que una cualidad animal. No se necesita una cualidad humana. El ser humano es el único que tiene esa cualidad de poder conectar con el nivel de Binah. Por eso es que nosotros ni siquiera revelamos el nombre de un bebé hasta que no pasa Shabbat. Está escrito, no hay nadie sagrado como Hashem. Y esta es una expresión muy importante. Entonces, como el pueblo de Israel puede ser santo, también los ángeles. En realidad, lo que está diciendo es que no hay otra cosa como Akadosh Baruj Hu. No hay cosa que se le parezca. En realidad hay muchos seres celestiales, muchos. Pero la diferencia es que Hashem, Dios, Akadosh Baruj Hu, existe sin la santidad de todos ellos. A ver si logro explicarme. Sí, el pueblo de Israel puede ser Kadosh, puede elevarse a niveles increíbles de conciencia, puede llegar a una santidad increíble, es decir, una conciencia elevadísima. También puede haber seres inmateriales, puede haber seres no encarnados y pueden tener atributos increíbles. Pues Akadosh Baruj Hu existe sin todos los atributos de todos los demás. Al contrario, los contiene a todos. Sin embargo, ningún ser de la creación subsiste sin la conciencia del Creador. No subsiste sin la santidad del Creador. Es decir, la santidad de todos los seres proviene de la esencia que nace del Creador. Al revés, nosotros no le aportamos esa esencia al Creador para que subsista, sino es al revés. La expresión ni hay una roca, en hebreo tzur, como nuestro Elohim. También se refiere a que la forma del feto en la forma de la madre existe. Por lo tanto, no es que la madre, analógicamente, existe porque tiene un feto. No, es al revés. El feto existe porque existe la madre. Esa forma del feto nace de la forma de la madre y la mejoró Akadosh Baruj Hu
Pues no solo es una forma, ya no solamente es un cuerpo dentro de la madre, sino que insufló un espíritu de vida y le sacó del mundo. Pues el Creador tiene poder sobre la propia madre y sobre el feto. Ambos dependen de él. Pero Elohim también tiene poder sobre ambos. Por eso, aquel que piensa que hay algo que tiene poder, además del Creador, repito lo que voy a decir porque de verdad no lo somos conscientes, aquel que piensa que hay algo que tiene poder, además del Creador, es un idólatra. Sea él mismo, el idólatra, o cualquier otra cosa que le rodea. Por el contrario, la labor de este hombre, o en general del hombre, es buscarse acercar a la imagen del yo superior que Akadosh Baruj Hu creó sobre este. Así como dijimos que había dos imágenes, una imagen que es la esencia del hombre en este mundo y una imagen que es la esencia espiritual del hombre en el otro mundo, en el mundo metafísico, de la misma forma hay una esencia del feto que comparte de la esencia de la madre. Pero Dios tiene control sobre ambas esencias y sobre ambas almas. Y de la misma forma, como tienen un cuerpo que es aportado por la madre, así como Dios aporta el alma y la madre aporta el cuerpo, porque es formado dentro del cuerpo de la madre, aún así Elohim, que es ojo, la serpiente, Geburá, el lado izquierdo, el cuerpo, también tiene control sobre el cuerpo de la madre y del bebé. Y Elohim también fue creado por el Creador. Por lo tanto, la esencia del cuerpo tiene control en Elohim y el Creador sobre Elohim. Y el alma que fue insuflada, también el Creador tiene control sobre esa misma alma. Por lo tanto, no hay nada que tenga poder sobre el Creador. No hay nada, de hecho, que tenga poder sobre algo que no sea propiamente el Creador. Luego entonces todo el propósito nuestro es acercarnos a nuestra imagen espiritual, es decir, a nuestra fuerza espiritual, para entonces podernos vincular con lo que en esencia somos en alma y en cuerpo.